Atención amigos, porque siguen las trabas en el Congreso, porque bueno, supuestamente el Merluzo tenía controlado la inmigración, tenía controlada la frontera, pero nada más ya lejos de la realidad, porque ahora le están poniendo trabas dentro del Congreso para llevar a cabo una reforma y desplegar básicamente todos los militares que estén en la frontera. Los militares están para otra cosa, no están para o sea, ver la inmigración y todo eso. Ese es un problema que no quieren hacerse cargo los políticos y que es mucho más fácil la solución. Son mina antitanque y fue. Y es mucho más barato. Vamos a ver lo que pasó. Constitucional que permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera mediante un simple decreto presidencial. En el Ejecutivo, mientras tanto, defienden que esta iniciativa busca dar continuidad operativa al resguardo territorial. Amigos, sigo picado por el video que hice antes porque no le dieron el Nobel de la Paz al señor Donald Trump. En la oposición advierten que la medida debilita los contrapesos democráticos y amplía las atribuciones presidenciales en materia de seguridad. Nos informa Francisca Cares. La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso volvió a instalarse en la agenda política luego del anuncio del presidente Gabriel Boric de impulsar una reforma constitucional que permita desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras por decreto. La iniciativa busca reemplazar... Ahora se viene a dar cuenta que el problema de la inmigración es un problema real en Chile. Ahora se viene a dar cuenta el fresco este. Mecanismo actual de renovaciones cada 90 días. No, y la gente lo va a recordar como que se preocupó por los chilenos en la frontera y no hizo nada 4 años y ahora en octubre, bueno, a un mes de la elección se viene a preocupar de que existe frontera en Chile. Dándole al mandatario la facultad de ordenar directamente el despliegue, mientras que el Parlamento solo podría revertirlo si así lo determina. Desde el gobierno defienden que la medida busca asegurar continuidad operativa en zonas estratégicas y fortalecer el resguardo de la soberanía, pero en la oposición alertan sobre un eventual desequilibrio en los controles democráticos y una ampliación de las atribuciones presidenciales en materia de seguridad. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, respondió a las críticas asegurando que el Congreso mantendrá su capacidad de fiscalización y podrá revertir la medida por mayoría simple si lo considera necesario. Tiene un contrapeso en que el Parlamento puede determinar por mayoría de que esto ya cumplió su ciclo, ya terminó, pero la idea es no estar cada 3 meses pidiendo renovar. Desde la Comisión de Defensa, el diputado UDI, Cristian Moreira, cuestionó el giro del Ejecutivo frente al rol de las Fuerzas Armadas. Recordó que autoridades de gobierno que impulsan esta reforma antes las insultaban y calificaban. Ojo, verdad, tal cual. O sea, el tipo se quería mear en los cascos de los carabineros y ahora le dice, oye, carabinero, o oye, militar, anda a la frontera y fiscaliza. Fresco. ¿Con qué cara puedes decirle eso a los militares? El cambio de postura como una voltereta muy favorable para el despliegue militar en la frontera. Todos veíamos como autoridades de hoy día insultaban a las Fuerzas Armadas y vemos una voltereta muy favorable. Desde el oficialismo, el senador socialista Tomás de Rementería respaldó el anuncio y afirmó que en el contexto migratorio actual es necesario permitir un despliegue ágil de las Fuerzas Armadas. A su juicio, la medida tiene todo el sentido para evitar discusiones parlamentarias. Yo literalmente pondría minas antitanques en lugares que nadie sepa. Así que si que tú quieres pasar, bueno, cuidado que podéis despedazarte completo. Que según dijo, pueden entrabar la respuesta del Estado frente a esta situación. Esta normativa tiene todo sentido. La zanja no sirve, los militares no sirven porque se quedan viendo y son como Uber, como dice el señor, como se dice el señor Kaiser. Así que hay que hacer, evidentemente, la mejor solución, la solución más antigua que hay, y es que si que los tipos pasan, bueno, pueden desplazarse en cualquier momento. Así que es bajo su responsabilidad si pasan o no. Lo que aplique el presidente y que no tenga que haber una discusión eterna en el Congreso, porque ya hoy día sabemos que vamos a tener que tener prácticamente en todo momento a las Fuerzas Armadas. Desde la Comisión de Defensa de la Cámara anticiparon que citarán a la ministra Del Piano para que detalle los alcances de la propuesta en medio de un debate que ya tensiona al oficialismo y la oposición y que abre un nuevo flanco político para la moneda. 2 o 3 cosas sobre esto. Lo primero, si es que esta era una medida o una política muy importante para el resguardo de la frontera y principalmente la inmigración, porque no es que las Fuerzas Armadas se desplieguen en la frontera para defenderse de un ataque de Fuerzas Armadas extranjeras, de los bolivianos, los peruanos, de los argentinos. No, es por un tema migratorio. La pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué no se hizo antes entonces? ¿Por qué se demoran prácticamente todo el gobierno en intentar una política de este tipo, que requiere una reforma constitucional? 2. Muy bien. Dicho eso, si es que la política es buena, es simplemente un atraso, pero el atraso es importante porque han seguido entrando inmigrantes en nuestro país de forma ilegal. Lo segundo, la política central de este gobierno, desde el punto de vista ideológico, es que el presidente tiene demasiado poder en Chile. O sea,
Eso es lo que se dijo siempre, ¿no? Que era un cesarismo constitucional, ¿no? Cuando se discutió la nueva constitución para el país. ¿Qué ocurre ahora? Que se le otorgan más poderes al presidente. Y se elimina el control del Senado, del Congreso, porque ahora hay un control del Parlamento en el sentido de que los presidentes tienen que pedir autorización cada 3 meses. Bueno, esto es lo que se elimina. A mí me parece perfecto que el presidente tenga más atribuciones, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Porque el Parlamento es un nido de ratas. Para mí que se cierre el Parlamento, me van a matar, pero para mí que se cierre el Parlamento porque es un nido de ratas. Es como estar en el jardín infantil. Y por lo tanto más poder para el presidente de la República. Y por lo tanto esto es un desmentido clarísimo acerca de las propias posiciones de que el presidente tenía demasiado poder, porque ahora se le da más poder incluso. Lo tercero es que si no hay plata para las Fuerzas Armadas, ¿cómo las van a desplegar? Ya vamos al punto financiero y práctico, eso requiere recursos. Lo quinto, hay un tema con las Fuerzas Armadas y el despliegue, y no estoy diciendo que no se haga, lo que estoy diciendo es que son cosas prácticas. Las Fuerzas Armadas, en teoría, están preparadas para la guerra, no para el resguardo de frontera. Tal cual. Es para la guerra, tienen que hacer ejercicios de guerra. Lo otro son custodia. Y por lo tanto, aquí algo va a tener que decir el ejército con respecto a esto y en general las Fuerzas Armadas. Otra idea más. Es evidente que con respecto a todo lo que se está diciendo... Literalmente, si ahora nos invaden, bueno, estamos perdidos porque el señor Boric tiene a toda la gente de los militares, los tiene ahí en la frontera. Pues. ¿Qué van a hacer los militares ahí? Si es que nos invaden. Control fronterizo, todo este tipo de cosas. Cuando se despliegan Fuerzas Armadas, se tiene que tener en claro cuáles son los límites, o sea, las facultades que tienen las Fuerzas Armadas. Bueno, hasta el momento no hay RUF. Las reglas de uso de la fuerza están empantanadas en el Congreso. ¿Cómo se van a desplegar Fuerzas Armadas sin que tengan claro cómo se emplean las armas? Exacto. ¿No hay una Las tienen de adorno, literalmente. En todo esto, se requiere una reforma constitucional y, sin embargo, algo que es materia de ley simplemente no son capaces de aprobarla. Exacto. Tampoco está aprobada la ley. Responsables. Ponen a tipos que no saben cómo usar las armas. Saben perfectamente cómo disparar y todo, pero no saben cómo hasta qué nivel uno puede violentar derechos humanos, que es lo que les gusta defender a ellos. Sobre infraestructura crítica, donde tendrían que desplegarse Fuerzas Armadas para resguardar determinados lugares. Una de las grandes discusiones que hubo, a propósito de la RUFA, de las grandes discusiones que hubo y que ha habido sobre la ley de infraestructura crítica, que todavía está empantanada, es si las Fuerzas Armadas pueden reaccionar poniendo en peligro la vida de atacantes para resguardar bienes que son infraestructura crítica. Y naturalmente que se dijo que sí, pues si alguien venía a atacar, bueno, ¿cómo lo van a defender? Pero toda esta discusión, y esto es ideológico. Exacto. Y por último, decir que desde el punto de vista político, la resistencia que hay con respecto a esto, yo diría que es del Partido Comunista, pero también del Partido del Presidente de la República, que es el Frente Amplio. Y por lo tanto, el Frente Amplio no está absolutamente de acuerdo con esta decisión del Presidente de la República. Es una medida electoral. Bueno, está ahí, amigos, pero ahí teníamos las palabras de Moziati, que como siempre es brillante, como siempre es certero. El hombre siempre cuando opina la rompe toda, porque es un tipo muy, muy sensato, muy coherente. Hay gente que dice directamente que es de izquierda. A mí me da lo mismo que sea izquierda, derecha, arriba, abajo, de centro, da lo mismo. El punto es que el hombre tiene argumentos y se puede entrar a debatir con él. Y pone en jaque a Jara y pone en jaque a Matei siempre que la entrevista. Y a cualquier candidato, no solamente a ellos. Así que, señor Moziati, usted siga así. Usted es un gran periodista. A mí me gusta escucharlo porque tiene argumentos. Y a diferencia de como piensa mucha otra gente, bueno, usted es una persona muy honesta intelectualmente. Y da lo mismo que uno tenga título o no. Lo que garantiza realmente que tú tienes competencias cuando tú las demuestras en los debates. Así como lo demostró ayer Kaiser, que fue increíble cómo debatió el día de ayer. Increíble. Educó por completo a todos. A la Montserrat Álvarez. O sea, todos estos tipos de periodistas iban extremadamente preparados para hacerle una pregunta sobre un cierto tema al señor Johannes Kaiser. O sea, todo ya lo vimos, pero lo que quiero decir es que estos tipos incluso llegaron preparados sobre un tema, igual se fueron educados por el señor Johannes Kaiser, que bueno, tiene clarito todos los temas. Tiene clarito la economía, tiene clarito la inmigración, tiene clarito, qué sé yo, qué otro tema, la salud, me acuerdo, con esa tipa que le preguntaba acerca del aborto y todo eso. Y bueno, hay múltiples otros temas. Así que hay que votar por Kaiser, amigos, no hay que perderse.
La primera vuelta hay que votar por convicciones, por quién se acerca más a tus valores y todo eso. Y ya en la segunda vuelta hay que votar por el mal menor. O sea, esa es la idea. Eso es lo que voy a hacer yo personalmente. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.